La frustración sobre el actuar de los agentes federales en operativos de migración está empujando al gobierno a su tercer cierre parcial durante el segundo mandato de Donald Trump. La Casa Blanca endurece plan para quitar la ciudadanía cada mes a entre 100 y 200 personas nacidas en el extranjero. Golpe judicial a la Casa Blanca. Un tribunal federal exige facilitar el retorno de decenas de migrantes venezolanos deportados a la cárcel salvadoreña El Secot y cuestiona la legalidad del proceso. Carrera contra el reloj para encontrar a Nancy Guthrie. El FBI revela la descripción de un posible sospechoso y aumenta la recompensa a $100,000. ¿Quién soy cuando nadie me está viendo? No eres solo lo que la gente ve. El máximo goleador del Tri mexicano vuelve a ser tendencia, pero no por el fútbol. Un nuevo video de Chicharito Hernández desata preocupación sobre su comportamiento en redes sociales. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Parece inminente la falta de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas en el Senado han bloqueado el avance de la ley aprobada por la Cámara Baja, dejando a Washington al borde de un cierre parcial del gobierno. El tercero, por cierto, en el segundo mandato del presidente Donald Trump, que afectaría por lo menos 260,000 empleados federales. ICE is out of control, and it must be reined in. That is why Democrats are fighting for comprehensive reforms at the Department of Homeland Security before any full-year funding moves forward. Y sin un acuerdo antes del sábado, la Administración de Seguridad en el Transporte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Guardia Costera podrían quedarse sin fondos, aunque el Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza continuarían operando gracias a recursos aprobados previamente. Y la administración Trump acelera los planes para despojar de la ciudadanía estadounidense entre 100 y 200 personas nacidas en el extranjero. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira nos dice cómo lo están haciendo y quiénes estarían en riesgo y en qué se basaría el gobierno federal para llevar a cabo su objetivo. Con el argumento de combatir presuntos casos de fraude u ocultamiento de información, el gobierno de Trump busca revisar entre 100 y 200 posibles casos de desnaturalización por mes, muy por encima de los 102 casos presentados durante todo su primer mandato, de los cuales ganó 86. El proceso de denaturalización es un proceso complicado, ya que se tiene que presentar al frente de un juez federal y hay que demostrar que la persona obtuvo la ciudadanía bajo ciertas medidas de ocultar algún tipo de fraude o situaciones que no lo hacían elegible. Cada año, alrededor de 800,000 personas se naturalizan en Estados Unidos y expertos señalan que quienes obtuvieron su ciudadanía legalmente no deberían temer. Que una persona que no tenga ningún récord, que no haya mentido, que no haya ocultado y que su proceso legal haya sido bajo todos los parámetros de la ley, no debe tener ningún miedo. Para algunos ciudadanos naturalizados el tema se vuelve personal. Temen que aún habiendo obtenido su ciudadanía legalmente puedan quedar bajo investigación. Al querer cumplir con una cuota, pues es una gran preocupación para todos nosotros porque como bien podrías acotar, pagan justos por pecadores, ¿no? En lo que se hace una investigación. También la meta que se ha propuesto el gobierno federal tiene preocupadas a organizaciones que se dedican a promover la ciudadanía entre migrantes. Quieren asustar también a las personas a los residentes permanentes que ya pudiesen cumplir en pensarla pues varias veces, ¿no? Antes de iniciar el proceso. En lo que va del actual mandato se han presentado 16 casos de desnaturalización y el gobierno ha ganado 7, aunque estos procesos pueden tardar años y requieren pruebas contundentes. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. En una audiencia cargada de tensión en el Senado, legisladores interrogaron a los jefes de ICE y también de la patrulla fronteriza por la muerte de Alex Pretty en Minneapolis. Durante la sesión, analizaron segundo a segundo el video del tiroteo ocurrido el pasado 24 de enero. El presidente del comité, Rand Paul, puso en duda. I think it destroys the trust in ICE. You want trust in ICE and Border Patrol agents. We've got to restore that. And it doesn't mean that we have to do something inappropriate to these agents, but some of the stuff's inexcusable. It's important about the encounter. Y por tratarse de un senador republicano, las declaraciones de Rand Paul representan una fuerte condena a la actuación de los agentes de la patrulla fronteriza.
Y también debido a la polémica presencia de agentes federales en Minnesota, Dan Homan anunció que ha comenzado a reducirse de manera importante el número de oficiales desplegados en ese estado. El llamado zar de la frontera señaló que propuso el fin de la operación Metro Surge al presidente Donald Trump, quien aceptó diciendo que la estrategia debería terminar, aunque Homan aclaró lo siguiente. I'm not going to remove everybody out of the state order for officers, but like I said, in Operation Metro Surge is ending. And in the next week, we're going to deploy the officers here in detail back to their home stations or other areas of the country that are needed. But we're going to continue to enforce immigration law. That's what the American people voted for. But it has to be a priority of criminals. And look, I hear all the hate. Durante esta operación llamada Metro Surge, 2 estadounidenses murieron en las controversiales redadas en Minnesota. Más de 4,000 inmigrantes indocumentados fueron arrestados, entre ellos varios menores de edad como el pequeño Liam Conejo, de tan solo 5 años de edad. Pero mientras se concreta la partida de los agentes de ICE de Minnesota, los operativos continúan y también los enfrentamientos con los residentes. Este joven de 18 años fue arrestado por agentes federales afuera de la corte cuando acudía a una audiencia por un cargo relacionado con drogas. Varias personas gritando insultos y haciendo sonar silbatos trataron de impedir sin éxito que los agentes federales lo subiesen a una camioneta y se lo llevasen detenido. Por cierto, una encuesta de la agencia Associated Press North revela que 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos creen que el presidente Donald Trump ha ido demasiado lejos al enviar agentes federales a ciudades del país. El 31% confía más en los republicanos para manejar inmigración frente al 29% que prefiere los demócratas, mientras que un 32% no confía en ninguno. Solo 3 de cada 10 adultos tienen una opinión favorable de ICE, reflejando una marcada división partidista por los polémicos operativos migratorios. Y la administración Trump recibió otro revés legal. Un juez federal le ordenó que regrese al país a decenas de venezolanos que fueron deportados y enviados a la temida cárcel del Secot en El Salvador. La pregunta es si el gobierno habrá de obedecer. En Miami, Anthony Belchi nos tiene el siguiente reportaje. Un juez federal ha ordenado al gobierno de Donald Trump que facilite el regreso a Estados Unidos de decenas de venezolanos que fueron enviados al Secot, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, para que puedan continuar sus procesos migratorios si así lo desean. La Corte busca reparar el daño de una acción que, desde mi punto de vista, fue quizás arbitraria en su inmediatez a la hora de ejecutar. Y esto está buscando resarcir el daño. En marzo del año pasado, el presidente utilizó la ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar a cientos de venezolanos, alegando sin pruebas que eran miembros del Tren de Aragua. Muchos tenían papeles y habían pasado un exhaustivo control de antecedentes. La invocación del Alien Enemies Act para atacar migrantes de esta manera es algo, y enviarlos a una prisión en un tercer país para ser encarcelados durante tiempo indefinido. Eso es realmente sin precedentes en la historia americana. El fallo del juez determina que quienes quieran regresar lo puedan hacer con los gastos de viaje cubiertos por el gobierno. La mayoría ya fueron liberados de El Salvador y enviados a Venezuela. Muchos de ellos han recibido la noticia con cautela, temiendo que si regresan no tengan garantías con el debido proceso. Me encantaría volver a Estados Unidos, pero tengo miedo de que mi nombre ya no pueda ser limpiado, tengo miedo de que haya más consecuencias al no tener una garantía para uno volver. Y una vez más se podría ver el choque entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial si la Casa Blanca no atiende las peticiones del juez. Hace apenas unos meses algunos tribunales incluso determinaron que las deportaciones se realizaron en contra de órdenes judiciales previas. Y esta administración lo va a ignorar, cual es muy triste, ¿no? Es muy triste porque cuando empiezas a faltar el respeto a las instituciones legales del país, a lo que se llama el sector judicial del país, empiezas a burlarte, ¿no?, de la democracia de los Estados Unidos. Ahora queda por verse si el gobierno cumplirá con lo ordenado por el juez y permitirá que estos venezolanos retornen para enfrentar sus casos de inmigración como corresponde. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En otras noticias, hoy el presidente Donald Trump dijo que no sabía nada del viaje del secretario de Comercio Howard Lutnick a la isla del pederasta Jeffrey Epstein. I wasn't aware of it, no. I didn't. I actually haven't spoken to him about it. I wasn't. But from what I hear, he was there with his wife and children. And I guess in some cases, some people were. I wasn't. I was never there. Somebody will someday say that.
I was never there. Lutnick fue vecino de Epstein en Nueva York y en entrevista con The New York Post dijo que dejó de hablar con él en el año 2005. Sin embargo, documentos recién revelados muestran que viajó a la isla del pederasta en el año 2012 y continuó con la relación hasta el año 2018. Y en más información del caso de Epstein, legisladores demócratas y republicanos acusan al Departamento de Justicia de espiarlos mientras revisaban los archivos sin censura del pederasta en computadoras del propio departamento. La polémica estalló cuando la fiscal general Pam Bondi fue fotografiada con un documento que mostraba el historial de búsquedas de la congresista Pramila Jayapal. Los congresistas consideran que monitorear sus consultas viola la separación de poderes y ahora exigen una investigación formal por la supuesta vigilancia. Incluso el presidente de la Cámara, Mike Johnson, calificó de inapropiado cualquier seguimiento a legisladores. Y en otro tema, el FBI dio a conocer nuevos detalles sobre el hombre buscado por el secuestro de Nancy Guthrie, quien fue captado armado frente a su casa en Arizona con mochila, máscara y guantes. Después de un análisis forense del video, autoridades informaron que el sospechoso mide entre 5 pies 9 pulgadas y 5 pies 10 pulgadas de complexión promedio y llevaba una mochila negra de la marca Ozark Trail. La recompensa aumentó a $100,000 y ya se suman más de 13,000 pistas recibidas hasta este momento. Tenemos un corte comercial, regresamos con más información a cierre de edición. Los estadios durante los partidos del Mundial de Fútbol en Estados Unidos podrían verse semivacíos, le explicamos el motivo. Y la caída del actual gobierno de Cuba podría estar más cerca de lo que muchos piensan. Tenemos detalles de esto y mucho más al regresar. El ambiente antimigrante que se vive en Estados Unidos podría afectar la asistencia de aficionados a los partidos que habrán de jugarse en las sedes de Nueva York y Nueva Jersey. Todo esto ante la presencia de ICE. Muchos fanáticos dicen que mejor verán los juegos por televisión para evitar vivir una pesadilla. Ángela González se encuentra en Nueva York y nos tiene las reacciones. Los días están contados para el comienzo del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 y en el estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York se jugarán 8 partidos con 3 selecciones de Latinoamérica. Pero el informe ante la Cámara de Representantes del director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, que dice que la agencia desempeñará un rol clave dentro de la seguridad del Mundial, deja a muchos preocupados. Hay muchas personas que tienen mucho miedo de ir, inclusive a los que estamos legal aquí. Y aficionados dicen que no asistirán. Es un evento como para que la gente disfrute ese momento, entonces imagínense, si van a estar así con ese tipo de seguridad a tratarnos como criminales, entonces no es el hecho y no debería ser así. Este ecuatoriano cuya selección jugará en este estadio dice que verá el partido en la televisión. En la tele, aquí o allá, no se sabe en dónde estemos hasta ese momento, pues no es seguridad de ir a ver ese juego. Va a estar ahí. Dicen que no van a hacer nada, pero pues no se sabe. La nueva gobernadora de Nueva Jersey firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes de ICE operar en propiedades estatales a menos que tengan una orden judicial. As far as FIFA goes, we are working closely with law enforcement and members of DHS to make sure that people are secure there. Aún así, la fiesta del fútbol por excelencia para los latinoamericanos podría tener un tinte muy distinto a otros mundiales ante el ambiente antimigrante. Yo iría, pero con mis documentos, todo con mucha caution. Por su parte, ICE ha dicho que será un evento seguro, sin embargo, todavía no se han pronunciado si pedirán a los asistentes una prueba de su estatus migratorio. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. La Secretaría de Defensa de México se prepara para enfrentar posibles amenazas durante el desarrollo del Mundial de Fútbol a partir de junio. Presentaron un interceptor de frecuencia radial que detecta y anula drones. Es uno de los sistemas de seguridad que habrá de usarse para proteger estadios y zonas de fanáticos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y la crisis energética por la que atraviesa Cuba ha obligado a que los estudiantes reciban clases con horarios reducidos. Los recortes educativos son parte de un plan general de racionamiento nacional que también afecta a los sectores de transporte, comunicaciones, electricidad y salud. Las medidas de emergencia se deben a que por varias semanas Estados Unidos ha amenazado con imponer tarifas a los países que suministren petróleo a la isla. Y es que la presión de Estados Unidos contra el gobierno de La Habana ha generado especulaciones sobre un posible cambio en el poder. Algunos medios aseguran que ya habría conversaciones entre figuras del régimen y la misma administración del presidente Trump. Ronald Hacha se encuentra en Florida y nos tiene más detalles. La
La crisis que se vive en la isla de Cuba es tal, con escasez de combustible, falta de alimentos y sin energía eléctrica, que se cuentan los días para la caída de la dictadura castrista. De hecho, se manejan posibles nombres que serían parte de un proceso de transición de libertad en Cuba, así como ocurre en Venezuela. Óscar Pérez Oliva Fraga, viceprimer ministro de Cuba, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, es el primero en ser mencionado para una transición. Pero quien sería una suerte de Delcy Rodríguez en Cuba es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado. El activista y expreso político José Daniel Ferrer opina. Yo dije lo que se especulaba en las redes, no lo que yo pensaba. Y lo que yo más deseo es que la transición sea rápida, total, que comience con la liberación total de todos los presos políticos y el fin de la represión. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat pide borrón y cuenta nueva en la isla. Cuba necesita volver a comenzar, Cuba necesita borrón de las estructuras actuales y que pueda un gobierno de coalición compuesto por las fuerzas democráticas. Asimismo, miembros del exilio cubano y activistas esperan poder participar en esa transición. En la nomenclatura que gobierna, que no tiene las manos manchadas de sangre, hay cubanos que pueden empezar a conducir el proceso democrático. Pero dentro de Cuba y en el exilio hay cubanos que podemos después hacer la transición hacia la democracia perfectamente. Pero la transición tiene que ser sin los Castro y la nueva Cuba tiene que ser sin que exista un partido comunista como el que existe actualmente en la isla. Ante una posible transición, José Daniel Ferrer, Orlando Gutiérrez Boronat, Silvia Iriondo y el mismo Ángel de Fana esperan regresar a la isla y ser parte de una nueva democracia en Cuba. Para Estrella News, Surno Lacha. En otras noticias, el secretario de Energía de Estados Unidos recorrió una importante compañía petrolera en Venezuela. Chris Wright lo acompañó la presidenta interina Delcy Rodríguez durante su visita a Petro Independencia, una empresa conjunta con Chevron y la estatal Petróleos de Venezuela. La visita reafirma el papel que la administración Trump se ha asignado para revitalizar el sector energético de Venezuela. No le cambie de canal, que regresamos con más información. El Chicharito vuelve a encender las redes con un video en el que mantiene un extraño diálogo interno. Se lo explicamos al regresar. La estrella del fútbol mexicano Javier Chicharito Hernández reaparece en redes sociales con un nuevo video en el que parece sostener un diálogo interno, sumando una nueva polémica a anteriores publicaciones en redes sociales. Arturo Vegas de la Ciudad de México nos tiene el reporte. ¿Quién soy cuando nadie me está viendo? No eres solo lo que la gente ve, ni lo que has vivido. Esta es la nueva publicación en redes sociales del exfutbolista Javier Chicharito Hernández, quien reapareció con un video cuestionando su imagen pública con su verdadera identidad. Todos construimos un personaje para sobrevivir y tú lo hiciste muy bien. Ahora toca conocerte sin él. Javier Hernández es el máximo goleador de la selección. Jugó en clubes como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Los Ángeles Galaxy y referente de las Chivas de Guadalajara. Chicharito Hernández es una figura de las más importantes que ha tenido el fútbol mexicano. Fuera de las canchas, su vida en redes sociales genera escándalo. Otro video que generó polémica fue cuando intentó dar consejos para que las mujeres se reencontraran con su feminidad. Él solito fue minando y fue dañando su imagen pública. Y no es cosa menor. ¿Y todo por qué fue? En gran medida porque no supo cómo utilizar y sacarle provecho a las redes sociales. Tanto que le costó una multa por la Federación Mexicana de Fútbol y su ex equipo se deslindó de sus declaraciones. Hay una delgada línea entre las marcas que ponen sus valores y su inversión monetaria en patrocinios y lo que arriesga a que una figura de este caso se salga de control. Las redes sociales, la verdad es que nos desnudan a nuestra persona, la que sea un artista, sea un deportista, sea un político. Y mientras el Chicharito se sigue buscando a sí mismo, la afición prefiere recordarlo como un gran futbolista. Es que está mal, mejor debería dedicarse a lo que es fútbol, como antes, y comentarista sería lo mejor. Actualmente Chicharito no juega en ningún club. En su último partido con las Chivas falló un penal en octavos de final. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Noticias Estrella TV. En Turquía, un encapuchado fue captado robando una joyería y llevándose unos 150 gramos de oro, pero lo que más llamó la atención fue su insólita escapatoria. Afuera lo esperaba
un burro en el que intentó escapar del lugar. La fuga duró muy poco, fue detenido minutos después. El hombre confesó el robo y reveló dónde había enterrado el botín, que ya fue recuperado y devuelto al dueño del negocio. Ahora el sospechoso enfrenta cargos tras las rejas. Y presenta una asombrosa robot humanoide que tiene una característica, una piel con temperatura humana. Se llama Maya, tiene cámaras detrás de sus ojos que le permiten expresiones de gozo, enojo, pena y felicidad. En su debut durante un evento de tecnología en Shanghái, la humanoide interactuó con los asistentes. Fue creada por la compañía Droid Up, que la promueve como la primera robot biónica en el mundo con estética humana. Increíble. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en su Noticiero Nacional, cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt.